Me llamo Lucia. Tengo 72 años. Y si estás escuchando esto, es porque necesitas saber que, aunque te sientas solo, no lo estás. Yo también pensé que el amor de una madre era suficiente para protegerme. Pero esa tarde, sentada en la silla fría del despacho del abogado, vi a mis propios hijos reír mientras firmaban mi sentencia. Mi hija Patricia, con su sonrisa falsa de siempre, me empujaba un papel por la mesa. «Solo firma aquí, mamá», decía. «Es lo mejor para todos». Mi hijo Carlos, más frío aún, se recostaba en la silla como si todo fuera una simple formalidad. No sabían que yo escuchaba cada susurro, cada burla. «Finalmente venderemos la casa», dijo Patricia creyendo que yo no la oía. Pero la escuché, y esas palabras, esas risas, fueron el principio del fin, o del comienzo. Temblaba, pero no era miedo. Era esa rabia silenciosa que nace cuando el dolor ya no cabe en el pecho. Ver a Patricia celebrar como si estuviera ganando un premio. Ver a Carlos fingir que todo era rutina. Me rompía por dentro. «Ya escogimos el asilo más barato», dijo Patricia sin disimulo. «Nada de lujos, mamá. Cuarto compartido, comida sencilla y visitas cada 6 meses si te va bien». Carlos aplaudía, como si aquello fuera un logro familiar. El abogado, un tal José, me ofrecía una pluma con una sonrisa extraña. «Firme aquí, señora Lucia», decía. Y yo, con la vista nublada, sentía que cada letra que escribía era una traición contra mí misma. Patricia sacó su celular. «Momento histórico», murmuró, entre risas. Yo no podía creer que esa mujer alguna vez fue la niña que dormía sobre mi pecho. Carlos comentó en voz alta que no trajera muchas cosas al asilo. «El cuarto es pequeño, mamá. Solo lo esencial», dijo burlándose. El abogado carraspeó. «Disculpen, antes de terminar, debo leer algo más. Protocolo legal», anunció. Patricia suspiró con fastidio. «¿Qué más puede faltar ahora?», preguntó. José sacó una carpeta gruesa y comenzó a leer con voz clara. «La señora Lucia posee actualmente un patrimonio líquido de 120 millones de dólares americanos». El silencio fue absoluto. Patricia comenzó a toser. Se le fue el agua por el camino equivocado. Carlos se quedó congelado, blanco como una hoja. «¿Qué dijiste?», susurró Patricia con los ojos abiertos como platos. Yo los observaba sin decir una palabra. Mis lágrimas se habían secado. Lo que vino después no lo esperaban. José seguía leyendo. Propiedades, inversiones, acciones, terrenos. Sus rostros cambiaban con cada cifra. Pasaron tondes, la burla a la desesperación, de la seguridad arrogante al miedo crudo. Ese día, ellos pensaron que me derrotaban. No sabían que apenas comenzaba mi historia. Mi historia no empezó en ese despacho. Comenzó muchos años atrás, cuando yo tenía solo 8 años. Perdí a mis padres en un accidente de tráfico. Me quedé sola en el mundo hasta que mi abuela Verónica me acogió entre sus brazos y me dijo: «Ven, mi niña. Desde hoy tú eres mi mayor tesoro». Esa mujer me enseñó todo lo que sé sobre amor y dignidad. Vivíamos en una casa humilde, con un jardín donde crecían tomates y rosas. Cada mañana me enseñaba a regar las plantas. «Todo lo que haces con amor verdadero, Lucia, vale la pena», me decía. Ella era costurera. Trabajaba hasta la madrugada para pagar mi escuela. Yo la observaba desde mi cama, inclinada sobre su máquina de coser, con los anteojos deslizándose por la nariz. «Cada puntada es una oración para tu futuro», me decía cuando yo me levantaba de noche. Mi tía Claudia, hermana de mi madre, vivía en la ciudad. Tenía dinero, pero nunca me ayudó. Cuando mi abuela le pidió apoyo para comprar mis útiles escolares, le respondió: «Verónica, tú decidiste quedarte con esa niña. Ahora es tu problema». Ese desprecio lo guardé en mi memoria como una cicatriz. Una vez, cuando tenía 15 años, encontré a mi abuela desmayada en la cocina. Corrí desesperada a casa de mi tía. «Llama a una ambulancia», me dijo sin levantar la vista del periódico. Esa noche dormí sola. Mi vecina, doña Alejandra, fue quien me trajo comida y se quedó conmigo. Cuando mi abuela regresó del hospital, débil pero sonriente, me dijo: «Hay gente con dinero pero sin corazón. Tú eliges siempre de qué lado quieres estar». Nunca lo olvidé. Esa frase se me quedó grabada para siempre. A los 18 años conocí a Manuel,
un mecánico con las manos llenas de grasa y el alma limpia. Me pidió matrimonio diciendo: «No tengo mucho, pero trabajaré día y noche para darte lo que mereces». Y cumplió su palabra. Trabajaba jornadas largas, pero siempre volvía a casa con una sonrisa y un beso. Cuando nació Patricia, lloraba de felicidad mientras la sostenía. «Esta niña tendrá lo que nosotros no tuvimos», me susurraba. Fue un tiempo de amor simple, pero profundo. Un hogar construido con esfuerzo y ternura. Mi abuela Verónica murió cuando Patricia tenía 3 años. Antes de irse me dijo algo que luego cambiaría mi vida. «En el armario hay una caja. Ábrela cuando ya no sepas qué hacer. Y recuerda, el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». El día de su entierro, mi tía Claudia volvió a aparecer con su sonrisa hipócrita. «Ahora sí necesitas ayuda, ¿verdad?», me dijo. Pero yo solo pensaba en honrar a la mujer que me había salvado. No había espacio para los buitres. La enterré con dignidad, a solas, en silencio, como ella habría querido. Carlos nació 2 años después, cuando el taller de Manuel ya prosperaba. «Estos niños estudiarán en las mejores universidades», me decía mi esposo. Pero algo cambió con el tiempo. Mientras más dinero ganaba Manuel, más se avergonzaban mis hijos de nuestros orígenes humildes. Patricia me reclamaba que contara historias de la abuela. Carlos, desde niño, mostraba una frialdad que me asustaba. Una vez encontró un gatito herido y en vez de ayudarlo, lo pateó. «Los débiles no merecen vivir», dijo. Sentí un escalofrío. Era como si la crueldad de mi tía Claudia hubiera vuelto en forma de mi propio hijo. Manuel murió cuando Patricia tenía 20 años y Carlos 18. Fue un infarto fulminante. Una mañana salió al taller y nunca regresó. Recuerdo haberme quedado sentada en la cocina con las manos sobre la mesa, sin saber cómo respirar. Lo que más me dolió no fue solo perder a mi compañero, sino ver la reacción de mis hijos. «Bueno, mamá», me dijo Patricia el día del funeral, «ahora tendrás que aprender a vivir sola». Carlos no esperó ni al entierro completo para preguntarme cuánto dinero había dejado su padre. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Fue entonces cuando recordé la caja de mi abuela. La había guardado en lo más profundo del armario, tal como me pidió. Esa misma noche, con manos temblorosas, la saqué. Dentro había documentos, cartas, fotografías y algo más. Información bancaria, escrituras de propiedades y un testamento donde ella me había dejado todo lo que tenía. «Este dinero es para protegerte», decía en la nota, «porque sé que llegará un día en que necesitarás más que palabras». No entendí en ese momento lo que quiso decir, pero ahora, después de todo, sus palabras sonaban como una profecía. Después de la muerte de Manuel, Patricia y Carlos comenzaron a cambiar poco a poco. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejaban de llamarme, posponían las visitas, se olvidaban de fechas importantes. «Estoy ocupada con el trabajo», decía Patricia. «Tengo una vida muy ajetreada». Carlos se mudó a la otra punta de la ciudad. «Necesito independencia», dijo. Pero yo sabía que solo quería alejarse de mí. Yo representaba todo lo que ellos querían dejar atrás. La pobreza, la sencillez, la familia unida que ya no les interesaba conservar. Mi cumpleaños número 65 pasó sin una llamada, sin una flor, sin un «te quiero». Patricia había organizado una gran fiesta para su suegra esa misma semana, con música en vivo y pasteles de varios pisos. Yo lo vi todo en sus redes sociales. Me sentí invisible. Un mueble viejo guardado en una esquina de la casa que nadie quiere usar, pero tampoco se atreve a tirar. A partir de ahí, las exclusiones se volvieron más evidentes. Reuniones familiares de las que me enteraba por accidente. Cenas donde todos estaban excepto yo. Hasta mis nietos comenzaron a preguntar por qué nunca estaba presente. Un día Carlos vino a casa con un tono grave. «Mamá, esta casa es muy grande para ti. Es momento de mudarte a algo más pequeño». Le pregunté si había hablado con su hermana. Me miró directamente y dijo: «Sí, los dos pensamos que es lo mejor. Esta casa no es práctica, ni económica para ti». Lo que me dolió no fue la sugerencia, sino la manera, como si yo fuera un objeto viejo que estorba. «Aquí naciste tú, aquí creciste», le dije. «Son solo recuerdos del pasado», respondió él con frialdad. «Es hora de que vivas en el presente».
Sentí una puñalada en el alma. Después de eso, comenzó la campaña de aislamiento. Cuando mis amigas llamaban a casa, mis hijos contestaban y decían que no podía atender. «Mamá está un poco confundida», escuché decir a Patricia un día. «El doctor dice que es normal a su edad». Comenzaron a construir una versión de mí que no reconocía. Una anciana perdida, desorientada, incapaz. Pero yo no estaba enferma. Estaba consciente, lúcida y completamente sola. Nadie me preguntaba cómo me sentía. Solo hablaban de mí como si yo no estuviera. Como si ya no fuera una persona, sino un problema. Carlos fue más lejos. Llamó a familiares lejanos diciendo que yo mostraba signos de demencia. Se confunde con los nombres, las fechas. Dice cosas sin sentido. Todo era mentira. Pero repetido tantas veces, comenzó a sonar creíble. La manipulación era sutil, pero constante. Patricia vino un día con una propuesta. «Queremos ayudarte con tus cuentas bancarias para que no te estafen». Carlos la respaldó. «Es por tu bien. Ya no puedes gastar en tonterías como antes». «¿Tonterías?», pregunté. «Donaciones a la iglesia, compras para los vecinos, cosas innecesarias». Ellos querían control, no mi bienestar. Querían lo que creían que les pertenecía. Lo que más me partió fue cuando comenzaron a hablar mal de mí delante de mis nietos. Una tarde escuché a Patricia decirle a su hija: «La abuela ya no puede cuidarse sola. Es una carga». La niña la miró confundida. «¿Qué significa eso, mamá?» «Que probablemente se va a ir a vivir a un lugar especial para personas mayores», respondió ella como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche lloré sin poder dormir. Me estaban borrando. Me estaban desapareciendo de su historia, como si nunca hubiera sido parte de ella. Pero lo que ellos no sabían era que yo había empezado a documentarlo todo. Grababa las llamadas, guardaba mensajes, anotaba conversaciones. Algo dentro de mí, quizás la voz de mi abuela, me decía que esto no era el final. Era el inicio de algo más grande. La gota final fue una llamada de mi nieta, la hija de Patricia. «Abuela, ¿puedes venir por mí a la escuela?» Mamá se olvidó otra vez. Era la tercera vez en el mes. Corrí a buscarla. Estaba sentada sola en los escalones, llorando. La abracé con fuerza. «La abuela siempre va a estar aquí», le susurré. En el camino a casa, la niña me preguntó con voz temblorosa: «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir muy lejos y que ya no te vamos a ver más?» Me detuve. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» «Mamá y papá. Dicen que encontraron un lugar para ti, que será mejor para todos». Esa noche, revisando su mochila, encontré el celular de Patricia. Había quedado ahí por accidente. Tenía varios mensajes abiertos. No pude evitar leerlos. Patricia, Carlos y un tal doctor Martínez. La conversación hablaba de declararme mentalmente incapaz, de conseguir un certificado falso por $1000, de internarme, de quedarse con todo. El mundo se me vino abajo. Mis manos temblaban. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Carlos había escrito: «Doctor, necesitamos que quede claro que mamá representa un peligro para sí misma, que no puede manejar dinero, que se le olvidan cosas, lo que sea necesario». «Y el oro», doctor respondía con frialdad. «Por $1000 les hago el certificado. Solo tráiganla a una consulta de rutina». Ellos no solo estaban organizando mi encierro, estaban comprando mi silencio. Estaban planeando desaparecerme legalmente. Y todo mientras me abrazaban fingiendo preocupación. Ese día dejé de tener miedo, porque ya no había nada más que pudieran romper. Patricia escribió otro mensaje. «Una vez con el certificado, la internamos. En una semana está dentro. Y ya no sale más. Será legalmente incapaz». Carlos contestó con entusiasmo: «Perfecto. Así también podremos manejar sus cuentas. El banco no va a poner problema con el documento médico». El doctor respondió: «Podrán tener la tutela completa. Casa, cuentas, propiedades. Todo pasará a ustedes». Leí y releí esas palabras. No era una pesadilla. Era real. Mis propios hijos estaban preparando un entierro legal. Uno donde yo estaría viva. Pero encerrada, incomunicada, silenciada. Todo por ambición. Lo peor fueron los emojis de risa. Mamá siempre decía que la familia era lo más importante. «Ahora va a ver cuánto significa para nosotros», escribió Patricia.
Carlos contestó. Y lo mejor es que ya no tendremos que fingir. Nada de visitas, nada de cumpleaños, nada. Sentí náuseas, pero también una fuerza nueva que no reconocía. Ya no era tristeza, era determinación. Ya no iba a permitir que destruyeran lo que con tanto amor había construido. Si ellos querían jugar con fuego, les iba a mostrar que esta anciana aún sabía cómo encender una llama. Mi nieta se despertó esa noche mientras yo lloraba. «Abuela, ¿estás triste?» Me sequé las lágrimas y le sonreí. «No, mi amor, solo pensaba en cosas de adultos». Pero por dentro, algo había cambiado. Se rompió la ingenuidad, y en su lugar creció una claridad brutal. Ya no eran hijos ingratos, eran conspiradores, estafadores, y yo, por más que me doliera, debía actuar. Esa noche, después de llevar a mi nieta a casa, saqué una libreta y comencé a escribir todo. Cada fecha, cada palabra, cada amenaza disfrazada de preocupación. Ya no era solo una madre traicionada, era una mujer decidida. 3 días después, Patricia me llamó con voz melosa. «Mamá, el lunes hay que ir al despacho del abogado José. Son papeles que dejó papá». Yo sabía perfectamente a qué se refería. Fingí sorpresa. «¿Papeles? Nada grave», dijo. «El abogado te explicará. Solo asegúrate de llegar puntual». Ese fin de semana fue largo. No dormí casi nada. Releí los documentos de mi abuela. Revisé cada carpeta, cada escritura, cada inversión que había escondido durante años. Era hora de usarlos. No para aplastar a nadie, sino para salvarme. Porque ya no era por mí sola. Era por mi dignidad, por mi historia. El lunes llegué puntual. Patricia y Carlos ya estaban sentados como si esperaran el final de una obra que ellos mismos habían escrito. «Hola, mamá», dijeron al unísono, pero no se levantaron. Ni siquiera disimularon la impaciencia. «Siéntate aquí», dijo Patricia señalando una silla al centro del despacho. Parecía un juicio. Yo, la acusada. Ellos, los jueces. El abogado José me miró con una mezcla de lástima y respeto. «Sus hijos me han contado su situación», dijo con voz seria. Carlos intervino rápido. «Mamá, ya no puedes vivir sola. Lo sabes. Te confundes. Te olvidas de cosas». Patricia continuó. «¿Recuerdas que fuiste al doctor Martínez? Él confirmó que tienes deterioro cognitivo. Yo nunca había visto a ese doctor. Todo era mentira. Una historia ensayada para justificar su plan. Encontramos un lugar muy bonito», dijo Carlos. «Jardines, actividades. Vas a estar bien». Patricia sonrió. «Y lo mejor es que ya no te preocupas por las cuentas. Nosotros nos encargamos». El abogado José colocó los documentos sobre el escritorio. «Estos son los papeles de admisión y de transferencia de tutela». Patricia me empujó una pluma. «Solo firma aquí, mamá. Es lo mejor». Tomé la pluma. Sentí su peso como una piedra. Miré los ojos de mis hijos. Había codicia, prisa, impaciencia. Carlos ya sacaba su celular para grabar lo que pensaba sería mi humillación final. Pero entonces el abogado carraspeó. «Antes de firmar, debo cumplir con un protocolo legal. Debo leer en voz alta el estado financiero actual de la señora Lucia». Patricia y Carlos se molestaron. «¿Eso es necesario?», dijo Carlos. «Sabemos que mamá no tiene nada, solo la casa vieja y una cuenta miserable». Patricia rió. «Mamá siempre ha sido pobre. Eso no va a cambiar ahora». José no respondió. Solo abrió una carpeta gruesa, puso sus anteojos y comenzó a leer. «Casa principal, valorada en $250.000. Edificio comercial, 2.8 millones. Terreno rural, 8 millones. El silencio se volvió pesado. Carlos y Patricia se quedaron inmóviles. Inversiones en bolsa, 35 millones. Bonos del gobierno, 20 millones. Cuentas bancarias, 65 millones. Carlos murmuró. «Esto tiene que ser un error». Patricia jadeaba como si le faltara el aire. El abogado hizo una pausa y dijo. «Patrimonio líquido total, 120 millones de dólares». Me senté derecha y miré sus rostros desmoronarse. Pero no había terminado. José sacó otra carpeta. «Además, la señora Lucia ha estado documentando el comportamiento de sus hijos durante los últimos 6 meses». Patricia tragó saliva. «¿Documentando?». José colocó grabaciones, fotos, transcripciones. «Aquí hay evidencia clara de abuso emocional, manipulación financiera e intento de fraude».
Carlos se desplomó en la silla. ¿Fraude?, susurró. ¿De qué hablas? José puso una grabación. Era Patricia diciendo: «Carlos, el doctor nos da el certificado por $1,000. Después la internamos y nos quedamos con todo». En la cinta, Carlos respondía: «Perfecto. Yo ya tengo comprador para la casa». El despacho entero se congeló. Patricia se puso verde. «¿Cómo conseguiste esa grabación?», gritó. «Eso es ilegal». José no se inmutó. Su madre tiene todo el derecho legal de grabar conversaciones donde se planea defraudarla. Sacó otra grabación. Carlos decía: «Una vez que la internemos va a estar tan drogada que ni recordará su nombre». Y Patricia respondía entre risas: «¡Qué alivio! Al fin podremos vivir sin fingir que nos importa». Carlos se puso de pie con violencia, tirando la silla. «¡Esto es una trampa!», gritó. «Nos hiciste creer que eras pobre para espiarnos». Me mantuve en silencio, seria, firme. Ellos se habían descubierto solos. Finalmente hablé. ¿Trampa? Jamás mentí sobre mi situación. Ustedes solo vieron lo que querían ver. Una madre débil, una vieja sin valor. Patricia lloraba, pero no de arrepentimiento. Era frustración pura. ¿Por qué vivías como pobre, mamá? ¿Por qué no nos dijiste nada? La miré directamente, porque quería ver quiénes eran ustedes cuando pensaban que no tenían nada que ganar. Y ahora lo sé. Las palabras se estrellaron en ellos como martillos. El abogado José seguía presentando evidencias. Mensajes de WhatsApp, transcripciones, recibos del médico falso, el contrato para vender mi casa, firmado 2 semanas antes de esa reunión. Carlos caminó hacia la puerta. «Me voy de aquí. No tengo por qué escuchar más». Pero José lo detuvo. «Me temo que no pueden irse. Toda esta evidencia ha sido entregada a la fiscalía. Hay cargos criminales pendientes por intento de fraude, conspiración, falsificación de documentos y abuso a persona mayor». El silencio fue espeso. Patricia murmuró: «¿Cargos criminales?». Su voz era la de una niña perdida. José explicó: «Fraude a mayores puede implicar hasta 10 años de prisión. Falsificación médica, 5 más. Y conspiración, otros 7. Carlos se dejó caer. Ya no tenía fuerzas ni para fingir dignidad. «Mamá, por favor», sollozó Carlos. «Somos tu familia. No nos hagas esto». Pero yo había esperado demasiado por ese momento. Ya no era tiempo de compasión. Patricia y Carlos no se rindieron fácilmente. Esa misma noche comenzaron su ofensiva. Mi teléfono no dejó de sonar. Carlos me llamaba cada 5 minutos. Gritaba, lloraba, suplicaba. «Tienes que retirar los cargos, mamá. Somos sangre». Le respondí: «Sangre que traiciona no merece lealtad». Al día siguiente, Patricia se presentó en mi puerta con los ojos hinchados. No la dejé entrar. «Fue un malentendido», decía desde la reja. «Solo queríamos ayudarte». Cuando vieron que las súplicas no funcionaban, comenzaron las amenazas. Carlos llamó a todos nuestros familiares distorsionando los hechos. «Mamá está loca. Tiene delirios. Cree que es millonaria y que la queremos robar». Patricia fue más lejos. Creó cuentas falsas en redes sociales y empezó a publicar historias sobre mí. Mi madre sufre de demencia. Ahora está paranoica. Pero la mentira tiene patas cortas. Cuando mis vecinas comenzaron a acercarse preocupadas, les mostré las pruebas. Audios, documentos, fotografías. No necesitaba convencer a nadie. La verdad hablaba sola. Y poco a poco, sus mentiras se desmoronaban como un castillo de naipes mojado. Lo que más me dolió fue que comenzaron a usar a mis nietos. Patricia les decía que yo ya no los quería, que había dicho que no quería volver a verlos. Una tarde, mi nieta menor, la misma que rescaté de la escuela, se escapó y vino llorando a mi casa. «Abuela, mamá dice que tú ya no me amas. ¿Es verdad?». Mi corazón se quebró. «Mi amor, eso nunca será cierto. La abuela te ama más que a su propia vida». La abracé con tanta fuerza que casi no podía respirar. No permitiría que destruyeran ese amor. Carlos empezó a seguirme. Me espiaba en el supermercado. Se estacionaba frente a mi casa. Me miraba desde el auto durante horas. Cuando lo confronté me dijo: «Solo quiero hablar, mamá». Pero yo sabía que no era conversación. Era intimidación. Quería que me sintiera vulnerable. Quería que cediera. Patricia optó por otra estrategia. Comenzó a llegar con familiares lejanos, buscando convencerme emocionalmente.
Tu prima Alejandra vino especialmente para hablar contigo, mamá. Alejandra me miraba con tristeza. ¿De verdad vas a hacer esto, Lucia? ¿A tus propios hijos? Le mostré los documentos. Sus ojos se llenaron de horror. Y no volvió más. Carlos llamó a un periodista para contar su versión. Mi madre es millonaria y ahora nos acusa de crímenes que nunca cometimos. El reportero vino a mi casa. Lo recibí con todo. Documentación, grabaciones, pruebas. Se quedó sin palabras. Señora Lucia, ¿le gustaría contar su historia? Asentí, pero le pedí algo más. Quiero que esto no sea un escándalo. Quiero que sirva para otras personas mayores que están pasando por lo mismo. Esa noche, cuando se publicó la entrevista, mi vida cambió. El teléfono no paró de sonar, pero ahora eran otras voces. Voces de ancianos que me agradecían. Una señora de 81 años vino a mi puerta con un bastón. Usted hizo lo que yo siempre soñé, pero nunca me atreví. Comenzamos a recibir cartas. Historias parecidas, incluso peores. Hijos que robaban, nietos que se burlaban, familias que callaban el maltrato. Comprendí que mi historia era la de muchos y que el silencio era su cárcel más grande. Decidí que no iba a quedarme quieta, no con tanto dolor flotando en el aire, no con tantas voces apagadas. La señora Lucia, que creyeron que era débil, ahora era la voz de cientos y no pensaba callarse. Usé parte de mi patrimonio para algo que sé que mi abuela Verónica habría aplaudido. Compré un edificio viejo en el centro. Lo convertí en el Centro de Apoyo Verónica Pérez, un lugar para personas mayores maltratadas por sus familias. No era un asilo, era un refugio, con asesoría legal, talleres, espacios de escucha y, sobre todo, dignidad. Allí, cada anciano encontraba algo que creía perdido: respeto. Cuando vi a don Manuel llorar en una de las sesiones, diciendo que su hijo le quitaba la pensión, supe que estaba haciendo lo correcto. Supe que mi dolor no había sido en vano. Cada historia que escuchaba en el centro me partía un poco más el alma, pero al mismo tiempo me fortalecía. Era como si nuestras heridas juntas tejieran un nuevo sentido para todo lo que me había pasado. Un señor de 90 años me dijo una tarde: «Señora Lucia, gracias por devolverme la voz. Nadie me escuchaba desde que cumplí 70. Y fue entonces cuando comprendí que lo que me hicieron mis hijos no solo me preparó para sobrevivir, me preparó para luchar por otros». Mi abuela siempre decía: «La dignidad no es un regalo, se defiende todos los días». Ahora lo entendía por completo. Mientras tanto, Patricia y Carlos seguían intentando salvar lo poco que quedaba de su imagen. Patricia fue a la iglesia que frecuentaba, llorando frente al Padre Miguel. Mi madre está confundida. Nos acusa de cosas que no son verdad. El sacerdote me pidió hablar en privado. Me senté frente a él y le conté todo. Le mostré los audios, las transcripciones, las pruebas médicas falsas. Me miró con dolor en los ojos. «Hija mía», me dijo, «esto no es solo un crimen, es un pecado contra el mandamiento más sagrado. Honrarás a tu padre y a tu madre». Supe que no estaba sola. El proceso legal siguió avanzando. El fiscal del distrito tomó el caso con firmeza. «Esto va a sentar un precedente», me dijo. «El abuso contra adultos mayores ha crecido de forma alarmante, y esta vez no vamos a mirar para otro lado». Patricia perdió varios clientes en su empresa cuando se hizo pública la historia. Carlos fue despedido de su trabajo. Sus amigos comenzaron a alejarse. Y sus propios hijos empezaron a preguntar qué había pasado realmente, porque ya eran lo suficientemente grandes para leer, para entender, para sentir vergüenza de lo que habían hecho sus padres. Una tarde, Patricia me interceptó en el supermercado. Me gritó entre los autos: «Destruiste nuestras vidas, mamá. Nuestros hijos son burlados en la escuela porque su abuela es famosa por ser vengativa». La miré con una serenidad que ella no podía soportar. «No destruí nada, Patricia. Ustedes solitos cavaron ese pozo. Yo solo decidí no dejarme enterrar». Carlos vino días después, más astuto, más frío. «Si sigues con esto, no volverás a ver a tus nietos». Lo miré a los ojos. «Carlos, mis nietos van a crecer. Van a poder leer los periódicos y sabrán perfectamente quién fue la víctima aquí. La presión legal los quebró.
Su abogado, ya sin argumentos, me llamó para negociar. Están dispuestos a un acuerdo, señora Lucia. Admiten su culpa y quieren evitar la cárcel. Le pregunté qué tipo de acuerdo. Restitución total. Cartas públicas de disculpa. Servicio comunitario en hogares de ancianos por 2 años. Pero yo tenía una condición más. Quiero que esas cartas sean publicadas en el mismo periódico donde conté mi historia. Que todos lean lo que intentaron hacerme. En la reunión, Patricia y Carlos ya no eran arrogantes. Eran sombras, pálidos, derrotados, casi irreconocibles. Suplicaban sin fuerza. «Mamá», me dijo Patricia con voz temblorosa, «lo que hicimos estuvo mal. Estábamos cegados por el dinero. Pero somos tus hijos». Los observé un largo momento. Recordé sus risas en la oficina del abogado. Recordé a Patricia empujando el documento y a Carlos aplaudiendo. No sentí odio, ni lástima, solo un vacío enorme. «Acepto el acuerdo», les dije finalmente. «Pero no volverán a acercarse a mí. Solicitaré una orden de restricción. Y si intentan manipular a mis nietos de nuevo, procederé con todo el peso de la ley». Se quedaron mudos. Supieron que esta vez la decisión no era suya. Las cartas fueron publicadas una semana después. Admitían todo. La falsificación, los planes de encierro, la manipulación emocional. Usaron palabras como vergüenza, remordimiento, perdón. Pero el daño ya estaba hecho. Yo no necesitaba su arrepentimiento. Necesitaba su distancia. Lo que me dio verdadera paz no fue su castigo. Fue ver a otras personas mayores empoderadas. Una señora de 79 años vino al centro y me dijo: «Gracias a usted, denuncié a mi hija. Me estaba robando la jubilación». En ese momento entendí que mi historia se había convertido en muchas y que no había mayor justicia que esa. 6 meses después, el Centro Verónica Pérez había ayudado a más de 200 ancianos. Dábamos asesoría legal gratuita, organizábamos charlas sobre derechos y creamos una línea de ayuda 24 horas. El abogado José se convirtió en nuestro aliado más fuerte. «Nunca imaginé que de ese caso nacería algo tan grande», me dijo un día. «Tampoco yo», le respondí. «Pero mi abuela lo sabía. Por eso me dejó aquella caja. Para este momento». Cada rincón del centro tenía algo de ella. Su máquina de coser antigua, una foto enmarcada, sus rosas rojas secas. Su presencia era mi escudo y mi guía. Un año después, recibí una carta inesperada. Era de Patricia, escrita a mano. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero cada día que paso trabajando en el hogar de ancianos, veo a mujeres que podrían ser tú, y me duele, porque entiendo lo que hice. No te pido que me perdones, solo que sepas que ahora entiendo. Papá estaría orgulloso de ti». Lloré, sí, pero no porque quería correr a abrazarla. Lloré porque por primera vez en años reconocía un destello de la hija que crié. Tal vez algún día, pero no ahora. No sin justicia, no sin verdad. Mi nieta mayor vino a visitarme al centro. Ya tenía 17 años. Me abrazó llorando. «Abuela, leí todo. Mamá nunca nos dijo la verdad. Quiero pedirte perdón, por parte de todos». La abracé fuerte. «Tú no tienes nada que perdonar. Fuiste una niña atrapada entre adultos perdidos. Solo prométeme algo. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos. Nunca». Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Ese día, mientras caminábamos por el jardín del centro, supe que algo bueno había nacido del dolor, que la semilla de respeto que sembré aún podía florecer en la nueva generación. Pasaron 2 años desde aquella tarde en el despacho del abogado José. El centro seguía creciendo. Ayudamos a más de 500 ancianos a recuperar su voz. Presentamos una propuesta de ley al Congreso Estatal para endurecer las penas por abuso familiar. Y se aprobó. La llamaron Ley Lucia, en mi honor. Nunca me gustaron los homenajes, pero acepté con humildad. No por mí, sino por todos los que habían sufrido en silencio. «Usted cambió la historia», me dijo la gobernadora el día de la firma. Hizo visible lo que siempre se quiso esconder. Cerré los ojos y sentí la mano de mi abuela en mi hombro. Mientras tanto, Patricia y Carlos cumplían con su servicio comunitario. Patricia en un hogar de ancianos, Carlos en un comedor social. Supe, por conocidos, que al principio fue un castigo insoportable para ellos, pero algo comenzó a cambiar. Patricia, según una enfermera amiga, lloraba cada vez que una señora la llamaba hija.
Carlos se volvió más callado, más introspectivo. No volví a verlos. Y no los extraño. A veces el amor no se pierde, se transforma. Ahora cuando pienso en ellos, no siento odio ni deseo de venganza. Solo espero que, algún día, se conviertan en personas distintas. No por mí, por sus propios hijos. Un domingo recibí una carta firmada por Carlos. Mamá, estoy en terapia. No para que me perdones, sino para entender en qué momento me volví tan cruel. Perdí a mi familia, a mi trabajo, y ahora sé que también me perdí a mí mismo. Gracias por detenerme. Gracias por no ceder. No respondí. Guardé la carta en la misma caja donde mi abuela me dejó su herencia. No es que haya cerrado la puerta para siempre. Solo aprendí a abrirla cuando yo lo decida. Porque si algo aprendí en estos años, es que el perdón no es automático. Se gana y se honra. Ese mismo año la alcaldesa me entregó las llaves de la ciudad. Usted defendió lo indefendible. Dio la cara cuando nadie más se atrevía. El centro fue declarado patrimonio comunitario. Recibimos donaciones, apoyo estatal, y cientos de voluntarios comenzaron a sumarse. Personas mayores que también habían sido maltratadas, pero que ahora querían ayudar a otros. En cada rincón del edificio había historias de valentía. Una señora que denunció a su yerno por robarle. Un hombre que recuperó el contacto con su nieto después de años. Cada historia era un testimonio de que la dignidad no se jubila, se defiende hasta el último suspiro. Un día, mientras revisaba archivos viejos en el centro, encontré una foto de mi abuela Verónica. Estaba con su delantal, sus manos llenas de hilos y su mirada fuerte. Me senté a solas y hablé con ella como si pudiera oírme. Gracias, abuela. Gracias por no dejarme sola, por prepararme para todo esto. Usé tu herencia, no solo para vivir, sino para darle sentido a mi existencia. Cerré los ojos y sentí el viento. Mover las cortinas. Tal vez era su respuesta. O tal vez era solo la paz que llega cuando sabes que hiciste lo correcto. Cuando elegiste no rendirte. Una periodista vino a entrevistarme para un reportaje nacional. Me preguntó qué consejo le daría a otras mujeres mayores que viven lo mismo que viví yo. Pensé un momento. Que no se crean las mentiras que les repiten sus hijos. No eres una carga. No eres un estorbo. Si alguien que dice amarte te hace sentir menos, entonces no es amor. El verdadero cariño nunca te encierra. Te acompaña, te respeta. Ella anotaba en su libreta con los ojos húmedos. ¿Y cómo encontraste la fuerza?, me preguntó. Porque alguien, una vez, me amó de verdad. Y eso me dio raíces profundas. El jardín del centro florecía como nunca. Plantamos rosas rojas, como las que mi abuela cuidaba. Los abuelos venían a regarlas cada mañana. Algunos les hablaban en voz baja, como si las flores pudieran guardar secretos. Un día, un señor de 82 años me dijo: «Aquí siento que valgo algo, que no estoy esperando la muerte, sino celebrando la vida que me queda». Lo abracé, porque entendí exactamente lo que quería decir. Yo también sentía que había vuelto a nacer, en otro cuerpo, con otras arrugas, pero con el mismo fuego de aquella niña, que una vez fue rescatada por una costurera de alma gigante. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza del centro, vi llegar a una joven con una rosa roja en la mano. Era mi nieta menor, la misma que lloraba en la escuela. Ahora tenía 14 años. Se acercó tímidamente. «Abuela, quería darte esto». Me abrazó fuerte. «Sé todo lo que pasó. Mamá está diferente. Ya no grita tanto. Se pone triste cuando habla de ti». Le acaricié el cabello. «A veces el dolor enseña. Pero tú, mi amor, no estás aquí para pagar por los errores de nadie». Ella me sonrió, y en sus ojos vi algo que me devolvió la esperanza. Comprensión. Esa noche me senté en la cocina de mi casa, la misma donde crié a Patricia y a Carlos, donde cociné miles de comidas, donde conté cuentos, donde curé fiebre con paños de agua. Miré las paredes, los muebles, la luz tenue que se filtraba por la ventana, y pensé, todo lo que viví, cada traición, cada lágrima, cada silencio, todo me trajo hasta aquí, y no cambiaría nada, porque aunque me rompieron el corazón, no lograron romper mi dignidad, y eso, en este mundo que olvida tan rápido a los viejos, vale más que cualquier cuenta bancaria. Si estás escuchando esto y sentís que tu familia ya no te ve,
que te ignoran, que te usan, que te desprecian. Quiero que sepas algo. Tú vales, tú mereces respeto. No dejes que nadie te convenza de que estás sola, porque no lo estás, porque mientras haya una sola Lucia, una sola Verónica, una sola voz que diga «basta», este mundo todavía tiene salvación. Lo más valioso que dejaremos no son nuestras casas ni nuestras cuentas, es nuestro ejemplo, la prueba viva de que hasta la última respiración se puede vivir con dignidad. Esa semana, una voluntaria nueva llegó al centro. Era una mujer de 68 años, mirada cansada y manos temblorosas. Me pidió hablar en privado. «Lucia», me dijo, «mi hijo me quitó la casa. Me hizo firmar unos papeles diciendo que era para ayudarme. Y luego me echó. Ahora vivo en una habitación alquilada. Pero después de leer tu historia en el periódico, entendí que no estoy loca, que lo que siento es justo». Me conmovió profundamente. Le ofrecí un lugar en el centro, no como víctima, sino como sobreviviente, porque esa era nuestra mayor victoria. Transformar el dolor en impulso, el silencio en acción. La vida empezó a tomar otro color. Ya no vivía esperando llamadas de hijos ausentes. Vivía esperando las historias nuevas que llegaban al centro cada día. Cada testimonio era una semilla. Cada abrazo era un nuevo capítulo. Había dolor, sí, pero también había fuerza. Y había redención. Personas que habían pasado décadas creyendo que el maltrato era normal, ahora caminaban erguidas, se miraban al espejo y se reconocían. «Valgo más de lo que me hicieron creer», decía doña Teresa, una señora que pasó años cocinando para hijos que nunca dijeron gracias. Su sonrisa cuando sirvió el primer almuerzo en nuestro comedor me hizo llorar. En una reunión del centro, propuse que escribiéramos nuestras memorias colectivas. Cada quien aportaría una página, un recuerdo, una frase, algo que dijera «aquí estuve yo». El proyecto se llamó «Los que aún florecen» y fue un éxito. Se imprimieron 500 ejemplares y se distribuyeron en bibliotecas, escuelas, hospitales, no para inspirar lástima, sino respeto, porque no éramos casos tristes, éramos sobrevivientes, guerreros, abuelos y abuelas que aún tenían algo que decir. Y lo dijimos, en voz alta, en tinta permanente, para que nadie más tuviera excusas para callarnos. Durante esa etapa, recibí una llamada que me sorprendió. Era del mismo reportero que cubrió mi historia. «Señora Lucia, queremos hacer un documental, pero no sobre su caso judicial, sino sobre lo que ha creado desde». Entonces, dudé por un momento. Nunca me gustó estar en el centro de las cámaras, pero acepté, porque entendí que esta historia ya no era solo mía. Era de todos los que encontraron en el centro un refugio, un propósito, un espejo donde volver a verse como personas completas, sin etiquetas, sin prejuicios, sin el estigma de la vejez como castigo. El documental se llamó «La abuela que no se dejó». Se proyectó en festivales, universidades, centros comunitarios. Y cada vez que terminaba, la gente aplaudía de pie. No por mí, sino por cada historia anónima que representábamos. En una función, una joven me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mi madre vive lo mismo que viviste tú, pero tiene miedo. Ahora sé cómo ayudarla». En ese instante, supe que todo lo vivido había valido la pena, porque el dolor, cuando se transforma en ayuda, deja de ser tragedia, se vuelve herramienta. Y esa herramienta, bien usada, puede salvar generaciones. Empezamos a recibir mensajes desde otros países, gente de Perú, Argentina, México, incluso España. Todos contaban lo mismo con distintas palabras: abandono, indiferencia, dolor y también gratitud. Gracias por recordarnos que aún somos personas. Con el abogado José y un grupo de colaboradores, comenzamos a trabajar en una red internacional de apoyo. Era ambicioso, sí, pero necesario, porque el abuso a personas mayores no tiene fronteras, y si mi historia había cruzado el mar, entonces nuestra ayuda también podía hacerlo. El primer convenio lo firmamos con una organización chilena, el segundo con una fundación en Colombia, el tercero con una universidad en Ecuador. Una tarde, en una reunión del equipo, alguien me preguntó: «Lucia, ¿cuál fue el momento más difícil?». Pensé un instante. El día que me di cuenta de que mis hijos no me querían, o al menos
no como yo los quería a ellos. Hubo silencio, pero luego agregué. Y el momento más poderoso fue cuando decidí que eso no me iba a destruir, que la falta de amor de ellos no definía mi valor. Todos asintieron, porque esa era la esencia del centro. Reconstruir el amor propio, sanar la herida más profunda, la de sentir que no somos suficientes solo por envejecer. Recibimos una visita inesperada. La ministra de Asuntos Sociales quería conocer el centro. Caminó por los salones, habló con los residentes, escuchó sus historias. Al final me dijo, «Este lugar debería existir en cada ciudad». ¿Cómo lo logró? Le respondí, con memoria, con verdad y con dignidad. Ella me abrazó y prometió llevar nuestra iniciativa al nivel nacional. A veces, aún me cuesta creer todo lo que hemos construido, todo lo que empezó con una traición y terminó siendo una revolución silenciosa, una que no necesitó gritos, solo la fuerza de no rendirse. Un aniversario más del centro llegó. Colgamos fotos, pusimos música, preparamos comida casera. Todos se vistieron con sus mejores ropas. Parecía una fiesta familiar, una verdadera familia, una donde nadie era excluido, donde todos eran vistos, valorados, recordados. Durante el brindis me pidieron unas palabras. Me levanté despacio y dije, «Gracias por hacer de este lugar un hogar». Aquí aprendimos que la vejez no es el final, es el tiempo donde todo lo vivido cobra sentido, donde cada arruga cuenta una historia y cada silencio, una batalla ganada. Hubo lágrimas, abrazos y una ovación que aún resuena en mis oídos. Esa noche me quedé sola en el jardín. Miré las estrellas, recordé a Manuel, a mi abuela Verónica, a cada rostro que ya no está, y sentí paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque lo había enfrentado todo sin perderme a mí misma, porque había elegido no convertirme en lo que ellos intentaron que fuera, una sombra, una carga, un estorbo. En cambio, me convertí en raíz, en voz, en faro para otros, y en el silencio de esa noche tibia, susurré al cielo, «Estoy en paz. Gracias por darme la fuerza para no rendirme, para transformar el dolor en dignidad». Al día siguiente, abrí temprano el centro como siempre. Pero algo fue distinto. Había una fila de personas esperando en la puerta. No venían por comida, ni por ayuda legal. Venían por compañía, por consuelo, por una mano que los escuchara sin juicio. Era lunes, pero parecía domingo. Uno de esos domingos de infancia donde mi abuela cocinaba con el delantal manchado y cantaba boleros mientras cortaba tomates. Ese recuerdo me abrazó. Y supe que, sin darme cuenta, había reconstruido el hogar que tanto me había faltado durante años. No con paredes nuevas, sino con vínculos verdaderos. Ese día, mientras servíamos café, una señora muy delgada, de rostro arrugado y voz bajita, se acercó y me dijo, «Lucia, yo también tengo una caja, como la de tu abuela. Está guardada desde hace 30 años. Nunca me atreví a abrirla». Le tomé la mano. «Cuando lo hagas, vas a encontrar mucho más que papeles. Vas a encontrarte a ti misma». Lloró. Lloramos juntas. Y entendí que todos cargamos cajas invisibles, algunas llenas de miedo, otras de memorias, otras de amor escondido. Lo importante es no olvidarlas, porque dentro de ellas suele estar la fuerza que creemos haber perdido. El centro se volvió un punto de referencia. Nos visitaban estudiantes de psicología, trabajadores sociales, periodistas, pero también nos visitaban hijos que habían cometido errores y querían enmendar. Un joven de 35 años vino una tarde y me dijo, «Mi madre me dejó después de leer su historia. Dijo que por fin se había dado cuenta de que yo la estaba matando en vida. Al principio me enojé. Ahora la entiendo y quiero recuperarla». Le extendí un libro con los testimonios del centro. «Empieza por escuchar. Escuchar de verdad». Se fue con los ojos bajos y el alma abierta. Un día recibí una caja por correo, sin remitente. Dentro había un pañuelo bordado, una carta escrita con tinta azul y una flor seca. Reconocí la caligrafía al instante. Era de Patricia. «Mamá, si alguna vez decides perdonarme, este pañuelo es para que seques tus lágrimas. La flor, para que sepas que aunque parece muerta, aún guarda semilla. Y la carta
Solo quiero que la leas cuando estés lista. Aún no la he leído. No porque no quiera, sino porque el perdón verdadero, como la flor seca, necesita tiempo, silencio y luz. Y cuando florezca, lo sabré, sin apuro, sin presión. Mi nieta mayor, que ahora estudia trabajo social, me propuso una idea: crear un programa intergeneracional en el centro. Que jóvenes visiten a los mayores, escuchen sus historias, aprendan de su experiencia. Abuela, quiero que lo que tú viviste sirva también para prevenir, para que los hijos no se conviertan en verdugos por ignorancia. Lloré de orgullo, porque no hay dolor más transformado que el que se convierte en legado. Acepté sin dudar. El programa se llamó Raíces Vivas, y cada encuentro era un puente entre generaciones, entre pasados y futuros, entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Una tarde, mientras observaba uno de esos encuentros, una chica de 16 años le preguntó a doña Pilar: ¿qué es lo más importante que has aprendido en la vida? Doña Pilar pensó un segundo y respondió: a no suplicar amor, porque cuando uno suplica amor, recibe migajas, y yo ya no tengo hambre de eso. La joven quedó en silencio, y yo también, porque en una frase, esa anciana resumió lo que tantas veces intenté explicar, lo que tantas veces lloré en silencio, y pensé en todas las veces que supliqué a mis hijos una caricia, una llamada, una mirada. Ya no más. Los fines de semana organizamos tertulias en el centro. Leemos poesía, contamos historias, cantamos boleros. Un día leí una carta de mi abuela Verónica, una que aún no había compartido. Decía: Lucia, si llegas a sentir que todo se desmorona, busca una semilla. No importa si la tierra está seca, si la cuidas con paciencia, un día brotará. Porque la vida siempre se abre paso, incluso en el terreno más duro. Al terminar de leer, el salón estaba en silencio. Nadie aplaudió, pero todos sentían, porque todos habíamos sido esa tierra seca. Y ahora, por fin, estábamos brotando. Esa noche me acosté temprano, pero no podía dormir. Abrí el cajón donde guardaba la caja de mi abuela. Saqué su pañuelo, sus fotos, sus cartas. Las puse sobre la cama como si ella estuviera conmigo. Y por un momento sentí que me acariciaba el cabello. Lo hiciste bien, mi niña, susurraba su voz en mi corazón. Elegiste el camino más difícil, el de la dignidad. Y ese camino, aunque solitario, es el único que lleva a la paz. Me dormí con esa sensación de que, aunque la vida me arrancó muchas cosas, no logró arrebatarme mi esencia. En el aniversario de su muerte, plantamos un rosal en su honor en el jardín del centro. Lo rodeamos de piedras pintadas con mensajes de los abuelos. Gracias por recordarme quién soy. Volví a sonreír. Ya no tengo miedo. Ese rosal floreció antes de lo esperado, y sus flores eran tan rojas como las de mi infancia, las mismas que regaba con manos pequeñas, mientras mi abuela cosía con el ceño fruncido y el corazón abierto. Me arrodillé frente al rosal. Abuela, dije en voz baja, te convertiste en semilla, y mira todo lo que floreció desde tu amor. Hoy, al mirar atrás, no siento pena, siento orgullo, porque sobreviví a lo que muchos no cuentan, porque me reconstruí con las piezas que me dejaron, y porque entendí que la verdadera justicia no está en el castigo, sino en la transformación. Si tú estás escuchando esto y has sido lastimada, ignorada, traicionada, te lo digo con el alma, aún estás a tiempo de decir basta, de levantar la cabeza, de dejar de mendigar cariño, de recordar que tu historia importa, que tu voz cuenta, y que nunca es tarde para volver a florecer. Nunca. En una de nuestras charlas, un joven levantó la mano y me dijo: Lucia, ¿te arrepientes de haber criado a tus hijos como lo hiciste? La pregunta me golpeó, pero no me ofendió. Pensé en silencio antes de responder. No me arrepiento de haberlos amado. Me arrepentiría de no haberles dado todo lo que pude. El error no fue dar amor. El error fue permitir que el amor me cegara al maltrato. El muchacho asintió, como si necesitara escuchar eso para entender algo en su propia historia. Porque el amor verdadero no justifica la humillación. El amor real no pide que te apagues. Un viernes por la tarde, mientras barría el pasillo principal del centro, encontré un sobre bajo la puerta. Era de Carlos. «Mamá,
No he dejado de pensar en ti. Ahora doy charlas en escuelas sobre cómo no repetir lo que hice contigo. Me preguntan por ti. Les digo que eres la mujer más fuerte que conocí y que no merecías lo que te hicimos. No lloré. Sonreí con tristeza. Tal vez había esperanza, pero ya no dependía de mí. Había soltado esa carga. Y soltar no es dejar de amar. Es amarte lo suficiente como para no permitir que te vuelvan a destruir. Empezamos a recibir niños en el centro. No como visitantes, sino como aprendices. Queríamos que desde pequeños entendieran lo que significa cuidar, respetar, escuchar. Una niña de 7 años le dijo a doña Elena: ¿Puedo ser tu nieta? Doña Elena rió con lágrimas en los ojos. Claro que sí, mi amor. Serás la nieta que siempre soñé. Esa imagen se me quedó grabada, porque hay heridas que no se borran, pero se alivian con nuevos vínculos. Porque familia no siempre es quien comparte tu sangre. A veces es quien te ve cuando otros te hicieron invisible. Una mañana, Patricia apareció en la puerta del centro. No entró, solo se quedó parada al otro lado de la reja. Me llamaron. Salí. Tenía en la mano una pequeña caja. «Es para ti», dijo con voz apagada. «Son cosas que guardé de ti todos estos años. No sabía si devolvértelas, pero creo que ya no me pertenecen». No hablé. Tomé la caja y asentí. Ella bajó la mirada. Estoy aprendiendo, pero sé que no basta. Luego se fue, sin más. Abrí la caja más tarde. Fotos, cartas mías de cuando era niña, una bufanda tejida por mi madre. Me dolió, pero también me aligeró. En el aniversario número 5 del centro, organizamos una ceremonia especial. Invitamos a todas las personas que alguna vez habían pasado por allí. Vinieron muchos, algunos caminando lento, otros en silla de ruedas, pero todos con algo en común. Habían sido vistos, reconocidos, recuperados. Les pedí que escribieran en una tarjeta la palabra que mejor describía lo que sentían. Leímos algunas en voz alta. Renacer, valor, justicia, libertad, paz. Cuando terminé de leerlas, me quedé sin palabras, porque todas eran mías también, porque todas eran reflejo de lo que había sanado en mí a través de ellos. Ese día, en medio de la celebración, una señora muy mayor se acercó y me dijo: «Lucia, ¿sabes por qué te admiro? Porque no gritaste, no te volviste amarga, no levantaste la mano, solo te mantuviste de pie. Y eso, hija, eso es lo que más duele a los que quieren verte caer». Sus palabras me abrasaron como un manto caliente, porque tenía razón. Me habían querido ver derrotada, rota, en silencio, y en cambio, elegí florecer en voz baja, sin estruendos, con dignidad, como lo hacía mi abuela cuando la vida la apretaba. Pero ella seguía cosiendo como si nada. Una adolescente que venía al programa intergeneracional me regaló un cuaderno. En la portada decía: «Lo que aprendí de Lucia». Lo abrí. Había escrito frases que yo había dicho en distintas charlas. El amor no debe doler, la edad no te borra. Si no te tratan con respeto, aléjate con dignidad. Me conmovió hasta los huesos, porque nunca imaginé que mis palabras resonarían en alguien tan joven. Y entendí que los actos de valentía más grandes no siempre están en grandes gestos. A veces están en elegir no callar, en compartir, en sembrar semillitas de conciencia donde antes solo había olvido. Mi nieta menor, que ya era adolescente, me pidió acompañarme a una de mis charlas en una universidad. «Quiero entender mejor tu historia, abuela». Se sentó en primera fila. Me escuchó con atención. Cuando terminé, me abrazó con fuerza. «Gracias por no dejar que mamá te rompiera. Gracias por seguir». Lloramos juntas. Y por primera vez supe que la herida familiar no había destruido todo, que algo se había salvado, que había esperanza, no en cambiar el pasado, sino en construir algo nuevo, con los pedazos que aún quedaban. Y eso, para mí, era suficiente. Empezamos a grabar las historias del centro en video. Queríamos que las voces de nuestros abuelos llegaran más lejos, que no murieran con nosotros, que quedaran registradas como testamento de una generación que no se rindió, que luchó hasta el final. Y yo grabé la mía también. Frente a la cámara dije: «Me llamo Lucia. Fui traicionada por mis hijos, pero no me convertí en lo que intentaron hacerme. Soy más que una víctima. Soy una mujer que eligió su voz y que ahora, al final del camino,
no tiene miedo, porque sé que viví con dignidad. Y eso, nadie me lo puede quitar. Ese video se viralizó. Millones lo vieron. Y aunque yo no entendía muy bien lo que era viral, sentí el impacto. Me llegaron cartas, mensajes, incluso regalos. Pero lo más valioso fueron las historias. Personas que, al verme, decidieron salir del silencio. Denunciar, hablar, pedir ayuda. Y eso era todo lo que yo quería. Que nadie más pensara que el abuso era normal, que la soledad era el destino de envejecer, que la voz se apaga con los años, porque no es cierto. Mientras haya corazón latiendo, hay voz, y mientras haya voz, hay lucha, y mientras haya lucha, hay esperanza. Con el paso del tiempo, el centro se convirtió en una especie de faro. Recibíamos a personas de todas partes, incluso jóvenes que no habían sufrido abuso, pero querían entender, ayudar, sanar sus propios vínculos familiares. Uno de ellos me dijo: «Escucharte me hizo llamar a mi abuela. No hablábamos hace 10 años», me contestó llorando. Y supe que, aunque mi historia empezó con una traición, ahora era semilla de reconciliaciones. Porque sanar no siempre es volver atrás. A veces es sembrar algo nuevo en otro terreno y ver que florece, aun cuando no esperabas nada. Una tarde cualquiera, me senté en el porche de mi casa, la misma donde me quisieron encerrar, donde planearon borrarme, y sin embargo, allí seguía, más fuerte, más libre, más lúcida. Escuché a unos niños jugando en la calle. Uno gritó: «¡Es la casa de la abuela famosa!». Sonreí, no por el título, sino porque esa fama no era de televisión, era por dignidad, por resistencia, por haber dicho no, cuando todos esperaban que me quedara callada. Cerré los ojos, sentí el viento, y supe que mi casa ya no era cárcel, era testigo, era templo, era raíz. Un joven me entrevistó para su tesis de sociología. Me preguntó: «¿Qué cambió dentro de ti desde que todo pasó?». Le respondí sin pensarlo: «Todo. Ya no pido permiso para existir. Ya no explico mis decisiones. Ya no espero que me quieran. Me quiero yo. Y eso basta». Él anotó en silencio. Y luego me dijo: «Mi mamá vive contigo, en tu historia». Le tomé la mano. «Entonces dile que aún está a tiempo, que su edad no es un obstáculo, que la dignidad no tiene fecha de caducidad, porque cada testimonio era espejo, y en cada espejo, una posibilidad de despertar». Organizamos un nuevo programa. Escucha tu voz. Grabaciones breves donde los abuelos respondían preguntas simples. ¿Qué le dirías a tu yo joven? ¿Qué aprendiste del dolor? ¿Qué es el amor propio para ti? Las respuestas eran joyas, sabiduría viva, verdades talladas en lágrimas. Yo respondí también. A mi yo joven le diría: «No te olvides de ti mientras cuidas de todos. No confundas silencio con paz. No confundas amor con sacrificio eterno. Y si algún día te traicionan, no te conviertas en lo que te hicieron. Vuélvete raíz y sigue creciendo, porque hay derrotas que se vencen sin gritar, solo floreciendo». Mi nieta mayor publicó un libro con las historias del centro. Se tituló «Donde aún florecen las abuelas». Me lo dedicó a mi abuela Lucia, que me enseñó que la vejez no es una rendición, sino un acto de resistencia amorosa. Lloré como pocas veces, no por orgullo, sino por gratitud, porque esa niña que una vez creí que había perdido, había crecido y tomado mi bandera sin que yo se lo pidiera. Porque cuando sembramos amor verdadero, aunque no florezca donde esperamos, siempre florece en algún lugar. Y ese lugar es sagrado, aunque sea lejano, aunque tarde en llegar. En un evento nacional, me ofrecieron una medalla al mérito ciudadano. Me vestí con el chal tejido por mi abuela. Subí al escenario despacio, pero firme. Dije solo esto: «Gracias, pero este reconocimiento no es solo mío. Es de cada mujer que alguna vez fue silenciada, de cada abuelo que creyó que su historia ya no importaba, de cada voz que aún tiembla, pero no se rinde. Yo solo soy una más, una que eligió no callar, una que eligió vivir con dignidad hasta el final». Hubo silencio, luego aplausos, pero lo más importante fue ver a varios en el público llorando, entendiendo. Mi salud comenzó a dar señales. Nada grave, solo el cuerpo avisando que ya he vivido,
muchas batallas. Empecé a delegar tareas en el centro, a formar nuevas líderes, mujeres fuertes, sabias, con historias duras pero corazones generosos. Me sentí en paz, porque sabía que, aunque algún día ya no esté, el centro seguirá vivo, con sus jardines, sus tertulias, sus abrazos, sus canciones. No construí un imperio, construí un refugio, y ese refugio ya no depende solo de mí. Es de todos, es de quienes creyeron que estaban solos y descubrieron que aún podían ser vistos. Una tarde de otoño, me senté con mis nietas en el jardín. Les conté cómo era su madre de pequeña, las cosas buenas, las tiernas. No oculté lo que pasó, pero tampoco quise manchar su imagen, porque entendí que sanar también es saber qué contar y cómo. Recuerden esto, les dije. La verdad no se usa para vengarse, se usa para liberarse. Me abrazaron fuerte. Te amamos, abuela. Y sentí que algo se cerraba en mí, una herida que, aunque aún dolía, ya no sangraba. Porque no hay dolor eterno cuando el amor encuentra un lugar donde crecer sin miedo. Mi nieta menor me hizo una pregunta inesperada. Abuela, ¿fuiste feliz? Me quedé pensando. Fui feliz muchas veces, triste otras tantas, pero sobre todo, fui valiente. Y eso, mi amor, vale más que cualquier alegría superficial. Porque la felicidad no siempre es risa. A veces es resistencia. A veces es decir no a tiempo. A veces es elegirte a ti misma, aunque duela. Y si miro mi vida desde aquí, desde este banco bajo el árbol que plantamos, puedo decir que sí, fui feliz, porque elegí vivir con dignidad. Y eso, nadie me lo quitó. Ella sonrió. Y yo también. Hoy escribo estas líneas no para que me recuerden, sino para que nadie más olvide que merecemos respeto hasta el último latido. Que la vejez no es un castigo. Que el amor no es manipulación. Y que, aunque te fallen los más cercanos, siempre puedes reconstruirte con lo que queda. Si tú estás escuchando esto y sientes que nadie te ve, quiero que sepas algo. Yo te veo, te creo, te abrazo, y aunque nunca nos conozcamos, deseo que un día también puedas mirar atrás y decir, sobreviví, sané, me elegí, y ahora por fin florezco. Una noche me senté frente al espejo. Me miré con honestidad. Las arrugas, las manchas, los ojos cansados, todo hablaba de años vividos con intensidad. Pero también vi la fuerza, la mujer que no se rindió, la que no se dejó borrar. Te perdonaste, Lucia, me dije en voz baja, porque ese fue el paso más difícil. No perdonar a mis hijos, sino perdonarme por haber callado tanto tiempo, por haber permitido, por haber confiado ciegamente. Pero ahora sabía. El perdón no es olvido, es liberación, es mirarte al espejo y no bajar la mirada, es poder decir, soy más que lo que me hicieron. El jardín del centro estaba en plena floración. Las rosas, las violetas, los girasoles, cada planta parecía contar su propia historia. Algunas crecieron torcidas, pero aún así florecieron, como nosotros. Un abuelo pintó un cartel que colgamos a la entrada. Aquí no enterramos penas. Aquí sembramos esperanzas. Me emocionó, porque era verdad. Ese lugar, que nació de una herida, se volvió cuna de segundas oportunidades. Un recordatorio de que la dignidad no se jubila, se celebra y se contagia, como el aroma de esas flores que sin hacer ruido llenaban el aire de promesas nuevas. Me invitaron a dar una charla en un colegio, salón lleno de adolescentes, al principio distraídos, algunos riendo. Pero cuando conté mi historia, el silencio se volvió absoluto. Una chica lloró. Un chico se tapó la cara. Al terminar, una profesora me abrazó. Gracias por plantar esta semilla. Ellos necesitan entender que los adultos mayores no son cosas que se guardan, son historias vivas. Y me fui con el corazón lleno, porque entendí que cambiar el mundo no es una frase, es una acción diaria, una palabra dicha a tiempo. Un testimonio que despierta conciencias dormidas. Una de las voluntarias más jóvenes del centro me dijo, Lucia, yo tenía miedo de envejecer, de volverme invisible, pero tú me hiciste desear llegar a tu edad con tu fuerza. Me reí. El secreto no está en la edad, hija, está en la dignidad, en no negociar tu valor,
en no permitir que el mundo te diga cuándo dejar de brillar. Ella me abrazó con ternura y sentí que algo en ella cambió, porque cuando una mujer se empodera desde la experiencia, se vuelve faro para muchas, y yo solo quería ser eso, una luz pequeña, pero firme. Recibí una última carta de Patricia. Esta vez no pedía perdón, solo contaba cómo había comenzado a dar clases de cuidado de adultos mayores, no para limpiar mi culpa, sino para evitar que otros repitan mi error. Agradecí en silencio, no porque todo estuviera sanado, sino porque algo dentro de ella había despertado. Y si algo bueno surgía de todo aquel dolor, entonces no fue en vano. No contesté, pero puse su carta junto a las demás, porque, aunque aún no haya reconciliación, hay camino. Y a veces, eso es lo más importante, que el camino exista. Mi nieta, mayor, ya licenciada, me propuso hacer un segundo centro en otra ciudad. Abuela, necesitamos expandir esto. Hay demasiada gente allá que nos necesita. Le tomé las manos. Hazlo, pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti, por tu generación, para que no repitan los errores que nos rompieron a nosotros. Me sonrió. Lo haré con todo mi corazón. Y así, de aquella historia que comenzó con una traición, nacía una red de amor, de justicia, de voz, porque el eco de una mujer valiente puede recorrer mucho, más de lo que imagina. Una tarde salí a caminar sola por el barrio. La gente me saludaba con cariño. Algunos me llamaban Doña Lucia, otros abuela del pueblo. Una señora joven se me acercó con su hija pequeña. Ella me preguntó quién era usted. Le dije, es una mujer que enseña a no rendirse. Sentí un nudo en la garganta, porque jamás busqué reconocimiento, solo justicia, solo voz. Pero si en el camino inspiré, entonces cada lágrima valió la pena, porque hay dolores que no se olvidan, pero se transforman, y cuando lo hacen se vuelven medicina para otros. En el centro pintamos un mural con frases de todos los abuelos. La mía fue, no me callé, y por eso aún florezco. Cada vez que paso por ese pasillo, toco la pared con cariño, como quien saluda a una versión anterior de sí misma, a la Lucia que temblaba, que dudaba, que lloraba en silencio, y le susurro, lo lograste, no eras débil, solo estabas cansada, y aún así, seguiste, porque no todos los héroes usan capa, algunos usan pañuelos, bastones, zapatos gastados, pero tienen el corazón firme, y una voz que, aunque quebrada, sigue diciendo la verdad. A veces me preguntan si volvería a decir todo igual. No sé, no cambiaría mi amor, ni mi entrega, pero sí hablaría antes, pondría límites, no permitiría tanto, porque entender que uno también merece es una lección que llegó tarde para mí, pero no para otros. Por eso cuento mi historia, para que otras Lucias no tengan que llegar al borde para despertar, para que el silencio no se confunda con paciencia, y la entrega con resignación, porque una madre puede amar, pero también debe amarse a sí misma, sin culpa, sin miedo, con la cabeza en alto. Hoy, al mirar el centro lleno, los rostros sonrientes, las manos entrelazadas, siento que cumplí con mi promesa, la que me hice aquel día en la oficina del abogado, no dejar que me enterraran viva, y no lo hicieron. Me reconstruí, me levanté, me rodeé de gente que también quiso sanar, y juntas levantamos algo más grande que la herida, algo más fuerte que la traición, una comunidad, un hogar, una familia real, no por sangre, sino por elección. Y eso para mí es el milagro más grande, que del dolor haya nacido tanto amor. A veces me siento en el patio trasero de la casa donde todo comenzó. Observo los árboles que planté con mis nietas, el rosal que floreció donde antes hubo lágrimas, y pienso en todas las versiones de mí misma que vivieron aquí. La madre esperanzada, la mujer traicionada, la abuela silenciosa, la activista inesperada. Todas ellas siguen vivas en mí. Todas ellas me construyeron. Y hoy, al sentir el sol en la piel, sé que no les fallé, que cada caída me enseñó, que cada herida me moldeó, y que nunca más permitiré que me llamen sombra, porque soy raíz, y las raíces sostienen la vida. Los domingos son mis días favoritos, no por la calma, sino porque vienen los abuelos del centro a compartir pan, historias, canciones, se ríe, se llora, se recuerda.
Un día uno de ellos me dijo: «Lucia, usted es como un farol en la oscuridad. No hace ruido, pero alumbra». Me conmovió, porque nunca quise ser luz. Solo no quería desaparecer. Solo quería que alguien me viera. Y ahora entiendo que, cuando te atreves a mostrarte, cuando te niegas a apagar tu fuego, ese fuego ilumina a otros. Aunque no lo sepas, aunque no lo busques, mis nietas me grabaron leyendo fragmentos de mi historia. Queremos que tu voz quede para siempre, abuela. Lo hicimos en una tarde de lluvia, con el sonido de las gotas como «Sai fondo». Leí despacio, sin prisa, como si cada palabra necesitara respirar. Cuando terminamos, me abrazaron y me dijeron: «Ahora nadie podrá olvidarte». Sonreí, porque no me interesa ser recordada como heroína. Solo quiero que, si alguna mujer escucha mi historia, sepa que no está sola, que no está loca, que su dolor tiene nombre y que su dignidad puede reconstruirse, palabra por palabra. El centro ahora tiene una biblioteca. Llenamos sus estantes con libros escritos por nosotros, por nuestros voluntarios, por personas mayores que quieren dejar algo más que objetos. Dejamos palabras, digo siempre, porque las palabras no envejecen, se heredan. Una joven que vino a leer con su abuela me dijo: «Nunca imaginé que los ancianos tuvieran tanto que decir». Me reí. Hija, cuando uno ha vivido tanto, lo que sobran son historias. Lo que falta es quien quiera escucharlas. Y por eso seguimos aquí. No por nostalgia, sino por justicia, por memoria, por amor. Una tarde de primavera, me senté con mi cuaderno viejo, el mismo donde comencé a escribir esta historia. Lo abrí en la primera página. Me llamo Lucia, tengo 72 años, y si estás leyendo esto, es porque necesitas saber que no estás sola. Volví a leerlo en voz alta, y me emocioné, porque seguía siendo cierto, porque, aunque los años pasaron, la esencia no cambió. Aún soy esa mujer que eligió no callar, que decidió que la vejez no sería su final, sino su mayor acto de libertad. Y esa elección cambió mi vida, y la de muchos más. A veces, me despierto en la madrugada y recuerdo, no con tristeza, con gratitud, porque todo, incluso lo más duro, me trajo hasta aquí. Porque si no me hubieran traicionado, tal vez nunca habría encontrado mi voz, tal vez nunca habría ayudado a otros a encontrar la suya. Y pienso que, quizás, eso es la vida, un viaje inesperado donde lo peor puede convertirse en lo mejor, si tienes el valor de atravesarlo, si tienes el coraje de no romperte, de resistir, de seguir amando, incluso cuando te hieren, de seguir creyendo, incluso cuando te abandonan. A quienes estén escuchando esto, les digo, no se rindan, no crean que ya es tarde, no se traguen las mentiras que les han dicho por años. Ustedes valen, ustedes importan, y si alguien les hizo creer lo contrario, entonces esa persona no merece un lugar en su corazón. Háganse un favor, miren al espejo, sonrían con lo que queda, abracen su historia, porque nadie puede quitarnos lo vivido. Y nadie puede borrar lo que decidamos gritar, porque la voz de una abuela que ha despertado no vuelve a dormirse. Nunca más. Hoy, el centro tiene nuevos líderes. Yo ya no estoy al frente. Observo desde un rincón, como quien ve crecer una planta que sembró con lágrimas. Me invitan a eventos, a charlas, pero elijo estar tranquila. Me siento completa, en paz. A veces camino sola por los pasillos del centro. Acaricio las paredes, saludo a los nuevos abuelos y pienso, qué milagro tan silencioso construimos, sin venganza, sin odio, solo con dignidad, firmeza y amor. Porque el amor, cuando se honra, es la fuerza más grande que existe, aun cuando parece que todo se ha perdido. Me preguntan si tengo miedo de la muerte, y la verdad es que no. Tuve más miedo de morir en vida, de que me apagaran antes de tiempo, pero ahora no. Ahora siento que, cuando llegue mi momento, lo haré con los ojos abiertos, con la voz intacta, con las manos llenas de historias, y con la certeza de que no fui invisible, de que no me rendí, de que, incluso en el invierno de la vida, florecí. Y eso para mí es suficiente, porque no vine al mundo a ser perfecta, vine a ser verdad, y lo fui, hasta el final. Y si alguna vez alguien encuentra este relato, y siente que su historia se parece a la mía, le digo esto:
Levántate. No esperes que te rescaten. Rescátate tú, porque el mundo necesita mujeres como tú. Abuelas que no se quiebran, madres que no se resignan, vidas que no se apagan sin haber brillado. Y si hoy estás sola, herida, callada, recuerda, una mujer como tú, una mujer como yo, puede ser raíz, puede ser semilla, puede ser revolución. Y cuando eso pasa, el silencio ya no asusta. Se vuelve fuerza, se vuelve eco, se vuelve hogar.